Draconian es una banda de doom y gothic metal formada en el año 1994 en Suecia. Después de poner a la venta 3 demos y 6 álbumes de estudio, Draconian llegó a ser considerada como la mejor banda del doom metal sueco. Así que si te gusta esta banda y querés conocer más acerca de ellos, hoy te traigo 9 curiosidades sobre Draconian. Espero de verdad que las disfrutes. Curiosidad número 1. Antes de llamarse Draconian, la banda se llamaba Kerberos, y originalmente comenzaron a interpretar death metal melódico con influencias de black metal. 7 meses después, el vocalista y compositor de letras Anders Jacobsson se unió a la banda y esta cambió su nombre a Draconian, nombre con el cual grabaron su primer demo, Shades of a Loose Moon, en 1995, la cual contó con la flautista Jessica Eriksson y la tecladista Susan Arvidsson. Curiosidad número 2. Después de grabar su primer demo, a principios de 1997 la banda decidió grabar su segunda demo, titulada Inglorious Victory. Sin embargo, la banda se sintió descontenta con la calidad de la grabación y suspendió el lanzamiento. En los meses siguientes, 2 miembros de Draconian tuvieron que abandonar la banda para completar su servicio militar, lo que ralentizó el progreso de la banda. Sin embargo, sus ensayos continuaron hasta cierto punto, donde Susan Arvidsson dejó la banda por razones personales en 2001 y fue reemplazada por Lisa Johansson. Curiosidad número 3. Where Lovers Mourn es el álbum debut de Draconian, lanzado a través de Napalm Records el 20 de octubre de 2003. La mayoría de canciones de este álbum son versiones nuevas y mejoradas para las canciones que Draconian había escrito anteriormente para sus demos y EPs, principalmente para Dark Ocean's We Cry y Frozen Features. La canción The Cry of Silence describe a un hombre misántropo que desea vivir lejos de todos los demás y morir en silencio, un tema del cual también se habla en la canción The Solitude. The Cry of Silence es el tema más largo del álbum, siendo la segunda canción más larga del grupo, con una duración de 12 minutos con 44 segundos. La canción más larga de la banda es Dead Come Near Me, con una duración de 15 minutos y 22 segundos. Curiosidad número 4. La letra de la canción A Slumber Did My Spirit Seal es en realidad un poema escrito por William Wordsworth, un poeta inglés el cual escribió una serie de 5 poemas en un libro titulado Los Poemas de Lucy, los cuales escribió entre el año 1798 y 1801. Estos poemas y la letra de la canción se refieren a la muerte de mujeres jóvenes, refiriéndose específicamente a una llamada Lucy. Curiosidad número 5. En agosto de 1999, Draconian grabó una demo titulada The Closed Eyes of Paradise, un álbum que trata sobre todo el tema de Lucifer y sus ángeles caídos. En este disco, la ex integrante Susan Arvidsson hizo apariciones vocales invitadas. Curiosidad número 6. Sobran es el quinto álbum de estudio de Draconian, lanzado el 30 de octubre de 2015. Este es el primer álbum con la nueva cantante Heikki Langans, después de la salida de Lisa Johansson en 2011, quien dejó la banda debido a razones personales, principalmente para pasar más tiempo en su casa junto a su familia. Este álbum también es el último con el bajista Fredrik Johansson, quien dejó la banda en abril de 2016. Curiosidad número 7. Turning Season Waiting es el tercer álbum de estudio de la banda. El álbum habla acerca de una relación fallida entre 2 amantes. Además, este disco cuenta con Paul Core, de la banda November's Doom, quien participa como artista invitado y narrador en la canción September Ashes. Curiosidad número 8. En el año 2006, Draconian comenzó a trabajar en su tercer lanzamiento. Sin embargo, debido a una gran cantidad de solicitudes de fans, la banda decidió entregar primero un álbum que incluía remakes de pistas viejas, las cuales se incluían en la demo The Closed Eyes of Paradise. Este álbum se tituló The Burning Halo, el cual consta de 8 canciones. Las primeras 3 son canciones nuevas, las canciones 4, 5 y 6 son remakes de temas viejos, y las canciones 7 y 8 son covers de otras bandas. La pista 7 es un cover de Exception, y la canción 8 es un cover de la banda Pentagram. Curiosidad número 9. Arkham Rainfall es el segundo álbum de estudio lanzado por Draconian. Este álbum es un álbum conceptual que detalla la caída de Lucifer desde el cielo y la creación del infierno. El tema Dead Come Near Me es un remake de una canción del demo Dark Ocean's We Cry, y la canción The Apostasy Canticle originalmente iba a llamarse The Wings of God, o por su traducción, Las Alas de Dios. Y bueno gente, así termina el video de hoy. Si el video te gustó, te agradecería mucho que lo compartas y que te suscribas para recibir más videos como este. Y si querés, también puedes seguirme en Facebook, Twitter o Instagram. Dicho todo esto, nos estamos viendo en el próximo video.